Arturo Illia asumió el 12 de octubre de 1963. Las elecciones presidenciales de Argentina de 1963 fueron realizadas el 7 de julio y tuvieron como resultado a Arturo Illia de la mano de la Unión Cívica Radical del Pueblo, quien venció a la Unión Cívica Radical Intransigente. Estas fueron organizadas por el gobierno encabezado por José María Guido, que había sustituido al presidente Arturo Frondizi, derrocado por un golpe de Estado y asumido ilegalmente el poder legislativo y los poderes provinciales. Las elecciones se realizaron con el expresidente Frondizi detenido e impidiendo la participación a las candidaturas peronistas, incluyendo también al expresidente Juan Domingo Perón, que había tenido que exiliarse. El gobierno también prohibió la presentación de la lista del Partido Demócrata Cristiano, debido a que estaba encabezada por el neurocirujano Raúl Matera, que militaba en el peronismo. Illia ganó su presidenta con el 25% de los votos y un 19% de la votación, dando su voto en blanco. Durante su presidencia se realizaron diversas obras de gobierno. Algunas de ellas fueron: anulación de los contratos con petroleras extranjeras, se impulsó la explotación petrolera y de recursos estratégicos por parte del Estado, se levantan algunas restricciones que pesaban sobre el justicialismo que estaba proscripto, aunque la prohibición de Perón siguió en pie, se establecen penalidades a la discriminación y la violencia racial, fomentó la industria nacional y se dio la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Hubo un significativo aumento en el presupuesto educativo, un plan de alfabetización, crecimiento del Producto Bruto Interno, del Producto Externo Industrial y de los salarios, reglamentación de la ley de asociaciones profesionales, disminución de la deuda externa, cancelación de vinculaciones con el FMI, sanción de la ley de salario mínimo vital y móvil, inclusión de las Islas Malvinas en el proceso de descolonización, fijación de montos mínimos de jubilaciones y pensiones, sanción de la ley 16.463 o ley de medicamentos, que establece un fuerte control sobre los laboratorios, tanto en la elaboración como en la comercialización, restricciones a la importación de artículos suntuarios, reforma del sistema hospitalario nacional, sanción de la ley de abastecimiento y creación de la sindicatura de empresas del Estado. Las políticas petroleras. Durante su campaña presidencial, Arturo Illia se comprometió a disolver el acuerdo de garantía de inversión, como así también los contratos petroleros que fueron realizados durante el gobierno de Arturo Frondizi sin cumplir las normas legales. Una vez en el poder, Illia anunció que los contratos que hubieran sido realizados de manera ilegal serían anulados, pero aclaró que se indemnizaría a las empresas afectadas y que el gobierno no tendría la intención de echar a las compañías petroleras extranjeras. Las políticas petroleras del nuevo gobierno radical terminaron por finalizar en las relaciones entre Argentina y Estados Unidos y la anulación de los contratos petroleros, que le costó al país la desconfianza internacional, aparte de $200 millones de indemnización que se les pagó a las compañías petroleras afectadas y la vuelta de importación de petróleo. El gobierno radical estimaba que la decisión no afectaría sustancialmente las relaciones internacionales con Estados Unidos, pero si bien el presidente Kennedy y su equipo mantuvieron una postura de respeto a la decisión argentina, en tanto establecía un mecanismo de comprensión equitativa, el sector de los halcones, el cual inició una acción de presión sobre el gobierno de Illia para obligarlo a mantener la vigencia de los contratos, aunque fuera ilegal. El gobierno organizó una comisión investigadora en el Congreso, cuyos resultados se informaron en octubre de 1964. Si bien el sector más duro del gobierno radical pretendía limitarse a anular los 13 contratos, Illia adoptó la posición del sector moderado, que proponía anular los contratos que había violado la ley, reconocer las indemnizaciones correspondientes y renegociar los mismos adecuadamente. Así, el mismo presidente Illia, por medio de decretos, el 15 de noviembre de 1964, dio por anuado los contratos de YPF, el cual había firmado con otras compañías. Las empresas contratistas rechazaron los términos dictados por el gobierno, como también rechazaron las cláusulas impositivas y puntivas del nuevo convenio, que obligaba a las empresas a devolver el valor de los impuestos pagados por el Estado.
según contrato por cuenta de las compañías, y establecía una indemnización a YPF por haberse visto obligada a restringir su producción para aceptar el petróleo extraído por las empresas. Algunas compañías como ESSO y Shell se negaban a renunciar a sus derechos legales, poniendo a YPF bajo la situación de no poder negociar. Un informe de Cámara de Comercio de Estados Unidos de principios de 1964 detalló que el descenso de las inversiones extranjeras en la Argentina fue en mayor medida una consecuencia de la falta de ratificación del Convenio de Garantía de Inversiones con Estados Unidos, de la anulación de los contratos petroleros. En detalle, las inversiones extranjeras cayeron de 100 a 120 millones de dólares recibidas en 1962 a solo 3,6 millones en 1963 y poco más de 33 millones en 1964. Como consecuencia, YPF perdió el autoestablecimiento y además la producción petrolera en 1965 fue inferior a la del año anterior. Sin embargo, Ilia rectificó la política de anulación de los contratos y las empresas siguieron en el país. Solamente la Shell y la ESSO, que habían firmado contratos de exploración para aumentar la reserva de YPF, con la cláusula de riesgo minero, aceptaron de inmediato la anulación y recuperaron los 50 millones de dólares invertidos. La producción de petróleo, que aumentó desde 1958 a 1963 a un promedio general del 20% anual y disminuyó entre 1964 a 1966 al punto de apenas llegar al 2% anual. El ritmo de perforación de pozos disminuyó de 1.093 pozos perforados anualmente durante el primer periodo citado, a solo 588 pozos promedios por año perforados en el periodo de 1964 a 1966. Las anulaciones de las concesiones petroleras membraron las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos, mientras que las indemnizaciones alcanzaban los 200 millones de dólares, aunque Argentina volvió a exportar petróleo pero a precios menores y con menor impacto en la balanza de pagos que lo establecían las concesiones de Frondizi. Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil. El 15 de junio de 1964 se publica en el Boletín Oficial la Ley 16.459 del Salario Mínimo Vital y Móvil, previa a la constitución del Consejo del Salario, integrado por representantes del gobierno, los empresarios y los sindicatos, a fin de evitar la explotación de los trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de mano de obra, asegurar un ingreso mínimo adecuado y mejorar los salarios de los trabajadores más pobres. Con los mismos objetivos se promovió la Ley de Abastecimiento, destinada a controlar los precios de la canasta familiar y la fijación de montos mínimos de jubilaciones y pensiones. Ley de Medicamentos. La Ley 16.463, también llamada Ley Orniativa o de Medicamentos, sancionada el 23 de julio de 1964 y promulgada el 9 de agosto de 1964, fue aprobada por todos los bloques excepto por dos. Establecía una política de precios y de control de medicamentos que congelaba los precios a los vigentes a fines de 1963, fijaba límites para los gastos de publicidad e imponía límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos. La reglamentación de la ley mediante el decreto 3042 fijaba además la obligación para las empresas de presentar mediante declaración jurada un análisis de costos y a formalizar todos los contratos de regalías existentes. Esta ley surge a partir de un estudio realizado por una comisión creada por Ilia sobre 300.000 muestras de medicamentos. Muchos de estos medicamentos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio excedía en un 100% al costo de producción. Otras medidas en el sector de la salud pública fueron la obligatoriedad de incorporar un porcentaje de yodo en la formulación de la sal de mesa, la creación del Servicio Nacional de Agua Potable, que financiaba las obras necesarias para asegurar la provisión de agua a las localidades rurales, y la Ley de Reforma del Sistema Hospitalario Nacional. Política educativa. La política educativa de Ilia aumentó el porcentaje del presupuesto nacional dedicado a la educación, destinando un 25% del presupuesto a esta.
El 5 de noviembre de 1964 se puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización con el objetivo de disminuir la tasa de analfabetismo. En julio de 1965 el programa contaba con 12.500 centros de alfabetización y su tarea alcanzaba a 350.000 alumnos de 18 a 85 años de edad. Política económica. Bajo la dirección de Eugenio Blanco, el gobierno de Ilia adoptó una economía de orientación keynesiana que apuntó a una expansión global de la economía. Entre otras medidas, se creó la Sindicatura de Empresas del Estado para tener un control más eficaz de las empresas públicas y se sancionó la ley del salario mínimo vital y móvil para garantizar un piso obligatorio de ingreso para las personas asalariadas a partir de la concentración obrero-patronal. El Producto Bruto Interno, o PBI, que había descendido durante 2 años seguidos, 1962 y 1963, a lo que no sucedía desde la crisis de 1930, subió casi un 20% en la sumatoria de los años de 1964 a 1965. La industria creció un 35%, la desocupación, que había llegado a un récord histórico en julio de 1963, bajó al 4,6% en octubre de 1965, y creció un poco en 1966 ubicándose en un 5,2%. El salario real horario creció entre diciembre de 1963 y diciembre de 1964 un 9,6%. La inflación, que en el bimestre anterior se había mantenido en el 26%, bajó en 1964 a 22,1%, pero subió en 1965 a 28,6% y finalmente en 1966 a un 31,9%. La balanza de pagos mostró cifras positivas, es decir, más exportaciones que importaciones, y la deuda externa disminuyó de 3.400 millones de dólares a 2.600 millones. Pese a ello, el peso se devaluó considerablemente. Debido al fuerte aumento de la producción, el déficit fiscal descendió del 6,79% de 1962 y 6,13% de 1963 al 5,82% en 1964, al 3,59% en 1965 y al 4,19% en 1966, con relación al PBI, pero en términos reales el gasto del Estado aumentó un 25%. En 1966, pese a los números positivos que mostraban la economía, Ilia fue víctima de una cruel campaña de los medios, que lo comparaban con una tortuga por la lentitud que tomaba las decisiones, o sentado en un banco en la plaza con una paloma sobre su cabeza. Se había impuesto la sensación difundida por los críticos de que la economía marchaba a una nueva recesión, contribuyendo así a crear un clima de descalificación del gobierno, calificado por la opinión del público como lento, mediocre, anacrónico, improvisado, incompetente, que alimentó el golpe de Estado en 1966. Política exterior. Los principios que sustentaron la política del exterior estaban relacionados con el idealismo y las ideas de la Unión Cívica Radical del Pueblo, UCRP. Estos principios incluían un enfoque americanista que promovía la cooperación del país de América Latina y la tarea de construir un mundo libre y democrático. Ilia iba a favor de la paz basada en el equilibrio del poder y también en dar oportunidades y medios a las naciones menos desarrolladas para combatir la desigualdad y la pobreza. Se destacó que la política exterior de Ilia se diferenciaba de la Guerra Fría al priorizar la expansión del comercio internacional y la integración económica regional sobre las tensiones este-oeste. También menciona elementos autonomía en su política como la vigencia de los derechos humanos, las institucionalizaciones de la democracia y las redistribuciones de ingresos mundial para consolidar la paz. Ante la invasión de Estados Unidos a República Dominicana y el posible envío de tropas argentinas, los estadounidenses encabezaron grandes movilizaciones contra Ilia, a las que se sumaron la CGT, los partidos de izquierda, el peronismo. Por esto suscitó manifestaciones múltiples. Ilia mantuvo una política de no alineación en la Guerra Fría. Durante su mandato, Argentina buscó mantener relaciones diplomáticas y comerciales con países tanto del occidente como del bloque comunista, tratando de evitar tomar una posición definida en el conflicto este-oeste. El gobierno de Ilia defendió los derechos humanos y buscó establecer relaciones con países que compartieran estos valores. Ilia promovió la cooperación regional en América Latina. De hecho, Argentina fue uno
de los fundadores de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que buscaba fomentar el comercio entre los países de la región. En conclusión, su política exterior se guió por la intención de sostener relaciones pacíficas con todo el mundo y participar en todos los procesos de paz en curso. Intentó mantener una posición independiente frente a las presiones de los Estados Unidos, que pretendía someter a todos los países latinoamericanos a una política exterior distinta, principalmente a evitar la expansión del comunismo. Pero en lugar de ello, las relaciones con ese país estuvieron centradas en el conflicto por la anulación de los contratos petroleros. A su vez, sostuvo relaciones comerciales y diplomáticas con la Unión Soviética. Su principal gestión en cuanto a su relación con organismos internacionales fue con la FMI, logrando mejoras y postergaciones en los pagos de deudas externas tras laboriosas negociaciones. También se iniciaron negociaciones para la futura construcciones de centrales hidroeléctricas sobre los ríos compartidos con los países vecinos, en especial con el Uruguay y el Paraguay. Por último, pero no menos importante, por primera vez en muchos años se reiniciaron conversaciones con Gran Bretaña respecto a las cuestiones de las Islas Malvinas. Simultáneamente se consiguió que la ONU incluyera este territorio entre los territorios no autónomos sometidos a supervisión del Comité de Descolonización. Islas Malvinas. Durante la presidencia de Ilia, el 16 de diciembre de 1965, en las Naciones Unidas se aprobó la Resolución 2065 de Asamblea General que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina en torno a las Islas Malvinas. La resolución fue un triunfo diplomático del gobierno de Ilia. En 1964, el gobierno de Ilia propuso conseguir a través del proceso de descolonización iniciado en los años 1950 que la presión de las Naciones Unidas obligara al Reino Unido a sentarse por primera vez a la mesa de negociaciones, anulando las pretensiones británicas de validar su soberanía sobre las islas mediante una interpretación parcial del derecho de autodeterminación para aplicar a los Kelpers, quienes eran los ingleses que habitaban en la isla. La resolución fue aceptada expresamente por ambos países y en enero de 1966 los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y de la Argentina se reunieron en Buenos Aires, donde manifestaron su intención de mantener las negociaciones recomendadas por la Resolución 2065, dando inicio a las negociaciones para la transferencia de soberanía de las islas, interrumpidas en 1982. El 3 de enero de 1966, al cumplir el 133 aniversario de la ocupación británica del archipiélago, Ilia decretó la fundación del Instituto Nacional de las Islas Malvinas y adyacencia por tratar a fondo la cuestión Malvinas. Un dato adicional que Ilia recibió a diversos presidentes internacionales como Gouget de Francia, Montalva de Chile, Baldino de Bélgica y Saragat de Italia. Causas del derrocamiento y manifestaciones. A pesar de que Ilia destinó el 25% del presupuesto a educación, ciencia y tecnología, incorporó al Código Penal la figura de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, en las Naciones Unidas votó la resolución 2065 que convocaba al Reino Unido a sentarse a discutir la soberanía de las Islas Malvinas, pero ni los militares ni los gremialistas le permitieron gobernar. No habían pasado 3 meses cuando comenzaron las tomas de fábricas. Se sucedieron las huelgas y una fuerte oposición empresarial y peronista, cuyo líder estaba proscripto, aunque en las elecciones legislativas de 1965 habilitó a ese partido a participar. El gobierno tuvo que reconocer el hecho de haber sido elegido en elecciones no libres a causa de la proscripción del peronismo. La falta de reconocimiento de legitimidad al gobierno de Ilia por parte de los ciudadanos peronistas y frondicistas se vio agravada por un plan de lucha del movimiento obrero afectado por la decisión del gobierno de sancionar una legislación sindical sin consultar a los sindicatos. El gobierno de Ilia redujo la persecución contra el peronismo, pero mantuvo la prohibición de que Perón regresara al país y que los sindicatos mayoritariamente peronistas apoyaran alguna corriente política. Ilia no contó con el apoyo de los sindicatos debido a que su partido, UCRP, era antiperonista. En 1963, el gobierno no aceptó el reclamo de la Confederación General del Trabajo, la CGT, de investigar la desaparición del militante sindical metalúrgico Felipe Ayes.
El ministro de Trabajo impulsó multas y solicitudes de embargo sobre los bienes de varios dirigentes sindicales debido a haber aprobado el plan de lucha contra el gobierno. En 1965 prohibieron que se realizaran actos de homenaje a las personas asesinadas en los fusilamientos de 1956 y a Felipe Vallese, y reprimieron con la policía el intento de la oposición de realizar actos con numerosos heridos y detenidos. Ese mismo año suspendieron la personería gremial de los sindicatos del Calzo, la Constitución, Sanidad y el del Caucho. En 1966, sin consultar previa con las organizaciones sindicales, como la sugería la Recomendación número 113 de 1960 de la Organización Internacional del Trabajo, ILIA estableció, mediante el decreto 969 y 1963, una reglamentación sindical prohibiendo la actividad política de los sindicatos. La ley establecía además que los presupuestos de los sindicatos debían ser aprobados desde el proyecto ejecutivo, alterando la independencia sindical y visto como herramienta para dificultar el accionar de los sindicatos opositores. La deuda externa constituía por otro problema serio. El 56.2% de ella vencía en los próximos 3 años, es decir, en 1966, por lo cual se decidió renegociar la misma con el Club de París, mientras el Poder Ejecutivo enviaba al Congreso un proyecto de ley de abastecimiento, con el propósito de controlar el aumento del costo de vida. Los empresarios y gremialistas coincidían en su crítica al coincidir que las medidas de adaptación no eran suficientes para solucionar la desocupación y la parálisis económica del país. Entre el 21 de marzo y el 24 de junio de 1964, los obreros ocuparon más de 11 establecimientos industriales mediante el plan de lucha. En octubre de 1964, el Congreso Nacional derogó el decreto de ley 4161 de 1956, que castigaba con la cárcel la promoción de las ideas y símbolos peronistas, y poco después sancionó la ley número 16.652 del partido político, sin incluir una prohibición explícita del peronismo ni del comunismo. Simultáneamente, Perón emprendió su regreso al país el 2 de diciembre de 1964, pero Ilia lo impidió solicitando a la dictadura brasileña que lo detuvieran al hacer escala en Río de Janeiro y lo obligaron a regresar a España. Por su parte, el Partido Justicialista se reorganizó para participar en las elecciones, pero fue nuevamente prohibido a nivel nacional, excepcionalmente autorizado en Mendoza, esta vez por la justicia electoral, aumentando que había una identidad vital y dependencia psicológica del Partido Justicialista como movimiento o partido peronista. El gobierno convocó entonces a elecciones legislativas para el 14 de marzo de 1965, debido a las nuevas proscripciones a nivel nacional. El peronismo se presentó a través de un partido, Unión Popular, que triunfó ampliamente en las elecciones contra la Unión Cívica Radical del Pueblo. La Sociedad Rural y la Unión Industrial se habían unido en una asociación antiestatal llamada Acción Coordinada de las Instituciones Empresariales Libres. Ambas atacaron persistentemente el déficit del Estado, las inclinaciones del gobierno por los controles del precio y de cambio, su protección a las empresas públicas como YPF y la decisión de mantener congelados los arrendamientos agrícolas impuestos bajo el gobierno de Ramírez en 1943. La Corporación de la Prensa Nacional y la Prensa Extranjera colaboró en la campaña de desprestigio que se inició contra el presidente y los miembros de su gabinete acusados de lentitud e inactividad. Diarios publicaban criaturas a las que se veía a Ilia representado como una tortuga. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, CGT, llevó a cabo el operativo Tortuga, que consistió en sembrar el centro de Buenos Aires con aquel animal, llevando pintadas en su caparazón las palabras Ilia o gobierno. Por otro lado, Ilia se había ganado la enemistad furiosa de los grandes laboratorios farmacéuticos con la ley de medicamentos que regulaba los precios de los medicamentos y creaba comisiones fiscalizadoras de los costos y la calidad de los productos. Los grandes laboratorios no la aceptaron.
Del lado de los asalariados, las presiones también eran fuertes. Los planes de lucha de la CGT con reivindicaciones salariales y políticas levantaban la temperatura de empresarios y militares. Estos pedían abiertamente a Ilia que ordenara reprimir a lo que el presidente se negaba terminantemente. Por otra parte, los rumores de posibles golpes de Estado acosaron al gobierno radical durante toda su gestión, y las simpatías del vicepresidente Perete por los militares colorados no hacía más que complicar la situación, ya que el ascenso de Onganía a teniente general daba un resonante triunfo a los azules y desalentaba las intenciones de reincorporación de los colorados retirados. Los azules y colorados eran una división interna de las Fuerzas Armadas con respecto al peronismo. La relación de Ilia con los peronistas no era la mejor. Ilia y su partido se identificaban plenamente con el antiperonismo, pero el presidente aspiraba a eliminar el peronismo sin prohibirlo. Entre sus primeros actos de gobierno, eliminó algunas de las restricciones que pesaban sobre el peronismo. No obstante, el propio Perón seguía proscripto y los partidos que anunciaron que seguían sus directivas seguirían prohibidos. En cambio, las manifestaciones públicas y las actividades de los partidos neoperonistas fueron liberadas. También se levantó la prohibición que pesaba sobre el Partido Comunista. Los peronistas, que cuestionaban activamente la legitimidad del gobierno del presidente electo solamente por el 25% del electorado, aspiraban a lograr el levantamiento absoluto de las proscripciones. Cuando esta no se produjo, aprovecharon algunos conflictos laborales para lanzar en mayo de 1964 un plan de lucha ya mencionado anteriormente, que incluyó la ocupación de 11.000 establecimientos industriales. Ilia respondió denunciando penalmente a sus organizadores, pero se negó a reprimir a los manifestantes. El 17 de octubre de 1964 se reunieron una multitud de peronistas en Plaza 11. Durante la desconcentración se produjo una violenta represión policial ordenada por Ilia. Golpe de Estado, Ilia, 1966. El 28 de junio de 1966 se produjo el golpe militar en medio de la indiferencia de la ciudadanía. Los militares forzaron a Arturo Ilia a abandonar la presidencia y a hacerse ellos nuevamente con el poder. Militares se presentaron en el despacho presidencial para solicitarle que se retire de la Casa de Gobierno, asegurándole en todo momento su integridad física. Este se negó rotundamente y luego de una fuerte discusión le manifestó: "El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas soy yo", provocando que los militares abandonasen el despacho. Ante la fuerte negativa, los efectos policiales ingresaron con pistolas lanzagases, mientras que las tropas rodeaban por completo la Casa Rosada. Se le volvió a solicitar al presidente que se retirase, asegurándole que en caso contrario no podían garantizar la seguridad de las personas que lo acompañaban. Finalmente, Ilia optó por abandonar el lugar. Rodeado por sus colaboradores, bajó por las escaleras hasta la planta baja, cruzó por la entrada y se dirigió a la calle. Pudo llegar a la puerta de salida de la Casa de Gobierno, rodeado por un montón de gente que seguía gritando. Le ofrecieron un coche de la presidencia, pero lo rechazó, por lo cual decidió tomarse un taxi de su propio bolsillo y así abandonar la Casa Rosada. Al día siguiente asumió el general Juan Carlos Onganía, denominando al golpe Revolución Argentina.